entonces, adultos mayores, ¿verdad? Entonces, y precisamente por eso es que a nosotros pues nos interesa mucho que ustedes puedan tener esta capacidad de poder desarrollar un plan alimenticio para las personas mayores, teniendo en cuenta y considerando algunas de las cosas importantes que nosotros pues debemos de tener al respecto de esta atención, ¿verdad? Em, entonces, cuando nosotros entramos de lleno a hablar sobre lo que son las consideraciones alimenticias, pues lo primerito que viene a la mente es No, precisamente pues yo tengo hambre, voy a comer todavía. ese hablar sobre lo que es alimentación, ¿verdad? Y la alimentación, pues como ustedes saben, hace referencia a la forma y manera de proporcionar al cuerpo humano los alimentos que le sean indispensables, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentación, entonces estamos hablando de alimentos que van a ser indispensables para la persona y que en algún momento dado, pues le van a servir para poder abastecerse de todas sus necesidades, ¿verdad? Eh, la nutrición, por el otro lado, va a hacer referencia a un conjunto de procesos por los cuales el organismo va a recibir alimentos, ¿verdad? Eh, y además de esto, los va a transformar y va a utilizar las sustancias químicas que están contenidas dentro de los alimentos, ¿verdad? Esto pues va a incluir también materiales plásticos y energéticos que van a ser necesarios para poder desarrollarse de la forma adecuada o vital, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando hablamos de malnutrición, estamos refiriéndonos a un estado de deficiencia o de exceso de uno o más nutrientes condicionado por un aumento de la morbilidad y la mortalidad del paciente. Entonces, de esto pues se deriva una importante información, ¿verdad? Porque por un lado tenemos entonces lo que va a ser una buena nutrición y por el otro lado vamos a tener puramente lo que es malnutrición, ¿verdad? Entonces, lo importante de todo esto es que de una o de otra forma, pues a nuestro cuerpo van a llegar los nutrientes, entonces nosotros debemos como tener las herramientas necesarias para poder, digámoslo así, eh, trabajar de la mejor manera nuestro, nuestro, nuestro nuestra preparación de alimentos para que para el adulto mayor, pues esto sea lo más importante o que podamos extraer la mejor cantidad de elementos importantes. Entonces, vamos a ver que estudios poblacionales en países, digamos, en población adulta mayor, en ancianos, ¿verdad? En países desarrollados han reportado datos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, las ingestas inferiores a las recomendadas para energía, calcio, vitaminas en población que no está metida en un albergue el Departamento de Agricultura en Estados Unidos, y eso se hizo en 1965, pues ahí se determinó que hay malnutrición proteica energética, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque se hizo un estudio desde el 1968 hasta 1970 y también se dieron cuenta que la ingesta como cosas normales del adulto mayor va a ir disminuyendo con edad y precisamente por esto es que eh, uno debe de considerar que la persona adulta mayor va a tener este tipo de trastornos ya directamente vinculados solo por hablar de las cuestiones puramente de edad, ¿va? Entonces, esto nos debe de traer, digámoslo así, como una importante consideración para que nosotros ya estemos pensando en que solo el hecho de ser adulto mayor hace que las condiciones de nutrición o de comida pues cambien. La ingesta, entonces, como estábamos mencionando, va a disminuir con la edad y Bueno, esto sacas, se ve mucho más aumentado en el lado cuando los pacientes pues son adultos que viven en sus propios domicilios. Y aquí hay estudios más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, hay un estudio que se hizo desde 1988 mamá, hasta 1994 no vas a cenar. y,
y esto pues vincula de una forma muy importante a la población y nos dice a nosotros realmente qué es lo que está pasando dentro de este entorno que estamos manejando, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos pues que la intencionalidad de todo esto que estamos mencionando forma parte importante, digamos, de lo que se está dando en la población adulta mayor, ¿va? Entonces, cabe mencionar también que hay problemas que se pueden evitar, digamos, con visitas periódicas a centros de salud. Esto es especialmente, se hizo estudio en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿verdad? En el que se buscó en esta población y se dieron cuenta que conforme se buscaba o se estudiaba a las personas, esto podría vincularse a una mejor atención y que también al mismo tiempo pues se podría lograr que el paciente pues estuviera mejor atendido y de alguna manera pues también se pudiera lograr un adecuado control del paciente para poder, digamos, desarrollarse de mejor manera dentro de lo que estamos eh, platicando, ¿verdad? Tal vez una de las cosas que a nosotros nos debe de preocupar en este contexto importante de la atención de las personas mayores es que también nosotros pues podríamos en algún momento dado pues tener otras importantes consideraciones que obviamente nos van a servir para poder vincular de mejor manera a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la importancia que nosotros pues podamos eh, eh, ahí sí que desarrollarnos atendiendo a las personas de mejor manera. Por el otro lado, también todas las pacientes que tienen déficits, por ejemplo, estábamos hablando de que habían personas con, por ejemplo, mayores de 60 años que se les encontró deficiencias en lo que es el zinc, el magnesio, esto especialmente en varones, ¿verdad? Y que habían ingestas medidas de bajas en hierro, zinc, magnesio, ácido fólico para mujeres. Esto pues se hizo ¿cómo se llama? En el País Vasco, ¿verdad? Am, em, Otra cosa interesante también que se está manejando es que hay muchos estudios que ven, digámoslo así, deficiencias importantes en pacientes con vitaminas del complejo B, ¿va? B6, B12 y ácido fólico, ¿verdad? Y esto pues también es algo que debe de considerarse en la población adulto mayor cuando estamos hablando de consideraciones alimenticias. Em, eh, por el otro lado, recordemos que hay cambios dentro de lo que es puramente que van a aparecer con la edad y que van a afectar a la alimentación propiamente. Y entre esos cambios podemos hablar de cambios en la composición corporal, ¿verdad? Porque como ustedes ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, pues una de las cosas importantes que se suceden acá es que se da una pérdida importante de lo que es la masa muscular, hay cambios en la composición corporal, ¿va? Entonces disminuye la masa magra propiamente y al disminuir la masa magra, pues entonces también nosotros podemos ver que el paciente pues va a tener cambios importantes en su composición corporal, ¿verdad? Y esto va a estar también de la mano con la disminución de la masa ósea, la disminución del agua que es intracelular y por supuesto la disminución del gasto energético que va a venir como consecuencia de todo esto que estamos hablando, con disminución de su metabolismo basal, la disminución de la actividad física que va a hacer que el paciente pues obviamente tenga requerimientos más bajos y si a eso le agregamos el deterioro que va a estar vinculado a los sentidos del gusto, el olfato, la vista, la secreción de saliva, ¿verdad? El riesgo de anorexia, ¿verdad? Porque recordemos de que los pacientes pues pierden el apetito, ¿verdad? Y esto pues nos va a llevar también a malnutrición, que va a ser más o menos severa, ¿verdad? Y por supuesto también va a haber una frecuencia aumentada en lo que es malnutrición proteico-energética, ¿no?
Además de estos cambios que acabo de mencionar, también vienen las alteraciones dentales y las alteraciones propiamente vinculadas a masticación, ¿verdad? De la mano de alteraciones gástricas, ¿verdad? Como digestivas, especialmente en la parte digestiva, cambios en la parte secretora, ¿verdad? Hay menor cantidad de producción de saliva, también hay perdón, disminución de la gastrina y de la pancreatina, ¿va? El páncreas como tal, pues produce menos sustancias que van a ayudar al metabolismo, y por el otro lado a la digestión también, y por el otro lado también el estómago, ¿verdad? Entonces hay cambios importantes a ese nivel. En la parte de absorción, recordemos que para que la absorción se lleve a cabo, debe de haber, digamos, cierto balance entre las partes que son directamente vinculadas a ¿cómo se llama? A factores relacionados a la producción de bacterias, pero también a la acidez gástrica. Y aquí viene la parte que nos aqueja, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos por un lado este problema y por el otro lado pues estamos teniendo que hay cambios puramente por disminución de producción de sustancias, pues de la mano de esto, pues entrelazado, se van a dar todo este tipo de situaciones que van a llevar como consecuencia a que se dé precisamente este tipo de problemas, ¿no? Eh, la secreción de la bilis, pues no está tan afectada, ¿verdad? Pero en la parte, como les decía, digestiva y absorción, pues sí va a estar vinculada primero por el crecimiento bacteriano, también porque hay dificultad para la absorción de disacáridos y de lactosa, ¿va? Y por eso ustedes se han dado cuenta que una de las principales situaciones que se presentan en los adultos mayores es precisamente la intolerancia a los lácteos. Y esta incluso a veces empieza mucho antes, ¿verdad? Personas alrededor de los 40 años ya empiezan a tener este tipo de problemas, ¿verdad? También vamos a ver que hay, eh, ¿cómo se llama? Mala absorción del calcio, del hierro y la vitamina B12. Y por el otro lado, también hay alteraciones de tipo motor, ¿verdad? Estas alteraciones motoras pues van a generar estreñimiento, más del 50% de los adultos mayores padecen ese tipo de problemas, ¿verdad? Y esto hace que haya disminución de la motilidad intestinal, ¿vale? El intestino se pone más lento, ¿verdad? Hay insuficiente cantidad de fibra en la dieta y por si fuera poco, pues la falta de ejercicio físico irregular, pues también tiene que ver directamente con esto, ¿verdad? Eh, las alteraciones metabólicas, pues como la menor secreción de insulina, menor respuesta a su acción, en la parte cardiovascular y renal, pues va a disminuir hasta el 50% entre los 30 y los 80 años, y esto pues se traduce de manera importante en problemas de la salud, ¿verdad? Porque los factores de riesgo nutricional, pues vinculados a problemas de salud como enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, ¿verdad? Y insuficiencia renal y todo esto, pues va a interferir directamente con la nutrición del paciente, complicándolo de una manera importante, ¿verdad? Eh, por el otro lado, tenemos también situaciones como polifarmacia, que va a interferir con la ingesta y digestión de absorción de nutrientes, ¿verdad? La polifarmacia, recuérdense ustedes que es cuando un paciente eh, usa dos o más, eh, perdón, de tres o más medicamentos, ¿va? Entonces, la mayoría de adultos mayores están en esta condición, incluso hay pacientes que solo por la hipertensión arterial, pues, utilizan hasta cinco medicamentos, ¿va? Entonces, obviamente todo este montón de medicamentos va a intervenir directamente en su digestión, en la absorción y todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Y por el otro lado, también recordemos que muchas de estas personas están solas, ¿verdad? Y como están solas, pues van a tener una dificultad importante para lo que es la compra y la preparación de alimentos, ¿verdad? Por un lado, no solo es comprarlos a veces por recurso económico, también es por la parte de movilización y traslado, ¿verdad? Que les va a costar, sino que por el otro lado también tienen los productos, porque puede ser que alguna persona de la familia que sea, pues, congruente con ellos, dispuso llevárselos, pero imagínense ustedes, se ven por el otro lado afectados porque no pueden prepararlos, ¿verdad? No los pueden preparar solos. Entonces, de nada sirve tener los alimentos ahí si estos alimentos pues no son preparados adecuadamente.
Y por el otro lado, también hay factores psicosociales importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la soledad, el aburrimiento, la depresión, el aislamiento, ¿verdad? La escasez de recursos económicos, perdón. Los ingresos hospitalarios y los ingresos a diferentes residencias van haciendo que cada día, pues, esto se merme más, se confunda más y, por supuesto, pues, de alguna manera, también complique al paciente que está siendo afectado con esto de una forma importante. Si nosotros vemos esto, pues ya solo esto, pues es un problema serio, ¿verdad? Y ahora pues viene la parte importante que nosotros tenemos que observar con el paciente, ¿verdad? Entonces, no se trata solo de ser nosotros así como, bueno, vamos a ayudar o vamos a colaborar viendo lo de la dieta, pero también aquí va de la mano lo otro, ¿va? ¿Y qué es eso de lo otro que estamos hablando? Pues lo otro significa que yo tengo que tener la capacidad de poder evaluar eh, eh, a mi paciente, ¿verdad? Entonces, de poder ayudarle a que su estado personal o general pues esté mejor, pero también tengo que tener el criterio para poder yo revisar cómo es que está el paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros pues tenemos que tener esa capacidad de poder colaborarle al paciente para poder ver cómo está en sí su estado general y que nosotros también pues podamos tener la posibilidad de colaborarle en su mejor estado nutricional. Entonces, ¿cómo valoramos nosotros el estado nutricional del paciente? ¿Qué vemos en él? Primero, pues el adelgazamiento, ¿verdad? Vemos también que el paciente pues, pueda estar cursando con fragilidad capilar, ¿verdad? Entonces sus vasos sanguíneos son más frágiles, va a tener áreas de moretes o de equimosis en diferentes partes del cuerpo, o si usted lo agarra ligeramente fuerte, se le pueden hacer áreas en las que se evidencie que el paciente pues está teniendo esta fragilidad capilar, fácilmente sangra, ¿verdad? Glositis, ¿va? Que es la inflamación de la lengua, ¿va? Puede estar su hígado grande también y por supuesto, si las proteínas están muy bajas, también el paciente pues puede tener edema, ¿va? Se puede hinchar. Esto es parte importante de lo que el paciente pues se pueda estar sufriendo dentro de este contexto de ¿cómo se llama? De malnutrición, ¿verdad? Eh, y ante todas estas situaciones que estamos mencionando, pues también vale la pena que nosotros pues entendamos que al paciente pues hay que medirlo y hay que pesarlo, ¿verdad? Que hay que ver cómo están sus pliegues cutáneos, que hay que medir sus circunferencias y perímetros de sus músculos del brazo, de las piernas. Esto nos sirve para saber qué tanta proteína tiene el paciente, ¿verdad? También podemos ver cómo están las proteínas de tipo visceral a través de evaluación de la albúmina, de la transferrina, ¿verdad? Que son pues las proteínas con las que yo puedo evaluar cómo está el estado general o nutricional de mi paciente, ¿verdad? Eh, todo esto pues como intención importante es que nosotros tengamos de alguna manera, pues la forma de que podamos hacer una evaluación integral de nuestro paciente y que nosotros pues no solo vengamos y podamos ahí sí que verlos como, ah, bueno, sí es normal que esté delgadito, pero es normal que esté delgadito, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con él para que yo pueda decir que esto es normal, va? O sea, realmente yo tengo que hacer una evaluación muy completa para poder definir si mi paciente realmente está o no está adecuadamente a su nutrición. Y de obviamente lo más común, como todo lo que acabamos de hablar, es que él no esté bien, ¿va? Y ante esa situación, pues yo tengo que actuar, ¿verdad? No simplemente pensar de que es normal. Entonces de ahí deriva precisamente que los adultos mayores tienen sus necesidades nutricionales propias. Y entre esas necesidades nutricionales, por ejemplo, una de las cosas muy importantes son las proteínas que deben de estar alrededor de 0,8 gramos por kilo por día, que es más o menos de 10 a 15% del total de las calorías que el paciente pues debería de ingerir. Y de estas, pues el 40% debería de ser de origen animal. También por el otro lado tenemos la parte de los lípidos, ¿verdad? La grasa, 30% de la ingesta, ¿verdad?
hidratos de carbono o carbohidratos del 50 al 60%, especialmente aquí estamos hablando de polisacáridos como el maíz, las papas, las pastas, ¿verdad? Cereales de tipo vegetal. Eh, eh, También podemos ver, por ejemplo, vitaminas, el ácido fólico especialmente, ¿verdad? Como algo importante que el paciente pues está ingiriendo, ¿verdad? Y tal vez dentro de todo esto que estamos platicando, vale la pena que nosotros pues tengamos en cuenta que el paciente como tal pues debe de tener este tipo ahí sí que de pirámide más o menos, ¿va? Entonces aquí les puse en la imagen la pirámide nutricional en la que debería de estar fundamentada la dieta de las personas mayores, ¿va? Entonces, por ejemplo, podemos ver que la base, o sea, la mayor cantidad debe estar conformada por pan, cereal, arroz y pasta de 6 a 11 porciones, ¿va? Esto es en relación a dieta de adulto mayor. Ya vamos a ver más adelante, ahí les tengo unos ejemplos en el que les coloqué aquí un menú en el que más o menos es un menú de ejemplo para que podamos ir viendo qué se puede dar, ¿va? La parte de verduras son de 3 a 5 porciones, ¿va? Entonces ustedes ven, la parte de frutas de 2 a 4 porciones, eso sería nuestro segundo escalón. En un tercer escalón estaríamos incluyendo lo que es la leche, yogur, queso, estamos hablando de 2 a 3 porciones, y la parte de carne, pollo, frijoles secos, huevos y nueces de 2 a 3 porciones. Y finalmente, si ustedes ven ahí sí que en el vértice o en la punta de la pirámide, que es lo más escaso, lo que menos debe consumir, dulces, ¿verdad? Muy pequeña cantidad, grasas, aceites, muy poquito, ¿verdad? Entonces, realmente la dieta, como vuelvo a mencionarles, debe de estar con una base ancha de pan, cereal, arroz y pastas, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante otras condiciones importantes o situaciones importantes. Aquí está una tabla en la que aparecen algunas porciones individuales de alimentos para ancianos, adultos mayores, ¿verdad? Entonces, lácteos, si ustedes ven, leche o yogur, 200 mililitros, requesón o quesos frescos de 60 a 80 gramos, queso semicurado de 40 a 60, de ahí aparecen ya las carnes, 100 gramos, pescado 100 gramos, jamón cocido 100 gramos, huevos, estamos hablando de 50 a 60 gramos, una unidad al día, ¿verdad? Pollo, 1500 gramos, un cuarto, ¿verdad? De pollo, ¿va? Nada más. Los farináceos, pues el pan integral, 50 gramos, arroz o pasta cruda, 40 gramos, las papas o patatas, 200 gramos, legumbres, 40 gramos, frutas en general, 130 gramos, verduras en general, 150 gramos, y las grasas, pues de 30 a 40 gramos. O sea, por supuesto, esto llevarlo en peso y estarlo midiendo para cuando uno no tiene mucho concepto de esto, pues es un poco complicado, ¿va? Pero si nosotros estamos en un hogar en el que sí se están dando todos los cuidados y atenciones que se requieren para la persona, pues idealmente hay que tomar estas medidas para poderlo hacer de la mejor manera posible. Eh, también acá, si ustedes se dan cuenta, aquí vienen las normas generales en la alimentación. Y esta parte me llama mucho la atención, fíjense ustedes, porque resulta, resulta que los pacientes que están en este tipo de situación de norma dietética, pues deben de tener algo que nosotros a veces no entendemos, ¿verdad? Y es precisamente que la dieta debe de ser de una manera sencilla y de fácil preparación. O sea, no hay que hacer platos muy sofisticados, ¿verdad? Lo que tiene que ser una dieta sencilla, de fácil preparación. Algo importantísimo es que debe ser vistosa y agradable, ¿va? Los alimentos deben de ver como vistosos, agradables. O sea, y fíjense ustedes que yo vi en un caso precisamente que el paciente no quería comer y la situación acá es de que la familia había optado por darle carne, verduras y todo bien balanceadito, porque la verdad es que le daba una alimentación balanceada, pero como al señor le costaba mucho tragar y masticar y no quería comer, ellos se lo empezaron a hacer como un licuado, entonces, y en ese licuado le metían de todo, o sea, la papa, pues, las verduras, el arroz, la pollo, se lo desmenuzaban, le hacían su licuado y así se lo querían dar. Entonces, esa mezcla de sabores
pues fue desagradable el ver esa pasta, esa cosa como puré que se comía el señor todos los días, era como desagradable para él, ¿va? Y a él no le llamaba la atención comérselo porque el sabor no le era grato. Recordemos que la ageusia, que es una de las situaciones que padece mucho el adulto mayor, porque deja de percibir sabores, por eso ustedes van a ver que le echa más sal, que le echa más azúcar, que aumenta el consumo de estos productos de una forma notable, y es precisamente porque no sienten, ¿verdad? Eh, y esto pues hace que de alguna manera el paciente pues pueda tener bastante eh, desagrado por la comida y bastante anuencia a quererse comer eso, o sea, decide que no quiere comerse eso. Entonces, aquí viene la otra parte inteligente que nosotros tenemos que usar, ¿va? O sea, ya sabemos que el azúcar en exceso le hace daño y ya sabemos que también el darle sal en exceso hace daño y que predispone a hipertensión, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que los sabores sean agradables a ellos? Pues hacer algunas preparaciones con otro tipo de especies. Entonces aquí se puede usar un poquito pues de orégano, un poquito de tomillo, agregarle especies, o sea, hierbas o especies aromáticas que le den otro tipo de sabor a la comida para que para ellos empiece a ser más agradable y le sientan sabor, ¿no? Esto hace que el paciente pues tenga ganas de comer más, ¿va? Porque le está sintiendo un sabor que no le es desagradable y que no necesariamente es dulce o salado, ¿verdad? Otro de los consejos importantes es que se debe fraccionar la dieta en 4 o 5 comidas para el día. La última comida debe ser siempre de carácter de tipo frutal y muy ligera, o sea, no se puede pegar una gran cena, ¿va? Eso no es correcto, no está bien. Tiene que ser muy, muy ligera y generalmente pues algo más de tipo fruta, ¿va? Los líquidos y los jugos o zumos van a constituir una sola toma o se suministran entre las comidas. Es preferible que tomen agua mineral sin gas con las comidas y una pequeña cantidad. A veces se puede pedir una cantidad pequeña de vino tinto, un vasito chiquito. Eso es, depende, digamos, de la cultura y la idiosincrasia del paciente, pero eso es algo que se puede tomar. Siempre y cuando sea parte de sus costumbres y no tenga ningún otro tipo de contraindicación médica. También el consumo de café y bebidas excitantes se debe moderar, ¿va? O sea, hay que moderarlo, pero sí se puede usar. No hay que abusar de licores ni de bebidas que tengan edulcorantes. La comida va a ser un acto de convivencia, de relación social, entonces no debe ser como un castigo para él, ¿va? Sino que debe ser algo en el que convive con la familia, que comparte con la familia, que está con la familia, y esto va a ser prácticamente parte importante de su relación y parte importante de su diario vivir, ¿va? Eh, como les decía, también algo importante al final es que se debe de mantener también en lo posible los hábitos y los gustos personales del paciente. Aquí, por ejemplo, hay un cuadrito donde hay una dieta muy, esta es más eh, como recomendación de una dieta para mexicanos, ¿va? Pero es muy parecida a la nuestra, ¿va? Entonces, por ejemplo, en el desayuno dice leche semidescremada o descremada, pan integral, cereales integrales o alguna bollería que no sea grasosa, ¿va? Entonces, un panito por ahí, pero que no sea grasoso. También se puede poner, digamos, una galletita con queso o un pedacito de queso. Eso es, digamos, parte de un desayuno normal. A la media mañana, pues una fruta y un tecito, ¿verdad? A la hora del almuerzo se puede dar ya pasta o arroz con legumbres, ¿verdad? Carne con poca grasa o pescado, ¿verdad? Prácticamente filete, ¿verdad? La guarnición, pues es un vegetal. Y acá también se puede agregar otra fruta que puede ser cruda o puede ser cocida. Luego vamos a la refracción o merienda. Aquí pues es un yogur con poco azúcar o con miel. Se pueden dar galletas tostaditas, ¿verdad? Esto también se puede dar un bollo o un bizcocho, ¿verdad? Y en la cena pues una sopa o una pasta con verduras o papas, ¿verdad? Y verduras. También se puede dar un poco de pescado o queso o huevo, ¿verdad? No es todo, ¿verdad? No, que es o pescado o queso o huevo. Se puede dar una fruta, en este caso pues también puede ser cruda o puede darse un poco de jugo sin azúcar, ¿verdad?
Y ya para acostarse, pues puede dársele algo caliente, como puede ser una taza de leche caliente, una taza de incaparina, ¿verdad? Un tecito, ¿verdad? Que son, digamos, las opciones de dieta para en general, ¿va? Ahora, eh, hay que considerar que, que los pacientes pues tienen malnutrición, ¿va? Los adultos mayores tienen malnutrición, pero hay varias cosas que puede uno mejorar o cambiar, ¿va? Entonces, dentro de lo primero, pues recordemos que hay una pérdida involuntaria del peso, ¿verdad? Esto es más o menos 5% del peso por mes, ¿va? En un mes, eso es, no está bien, ¿verdad? De 7,5 del peso en 3 meses o el 10% de peso en 6 meses. Si el paciente ha tenido cualquiera de estos cuadros, ¿va? 5% de un mes, 7,5 en el lapso de 3 meses o 10% en el lapso de 6 meses, eso no está bien, entonces hay que investigar qué es lo que está pasando. El peso significativamente bajo para la talla, si yo le hago su índice de masa corporal y me sale que según la talla él debería de tener un peso de tanto y resulta que es menor al 20% del peso que debería de tener, eso también es como un signo de malnutrición, es alarma, ¿verdad? Su propio índice de masa corporal que les decía, ¿verdad? Que entonces es el porcentaje de la talla al cuadrado, el peso dividido, el peso en kilos dividido la talla al cuadrado. Esto pues debería de ser mayor a 22 y si tenemos índices de masa corporal que estén por abajo de 22, eso también es signo de malnutrición. Si le tomamos laboratorio, si tenemos albúmina sérica que esté por abajo de 3,5, signo de malnutrición, ¿verdad? Si vemos que hay un cambio significativo en sus condiciones, el paciente era totalmente funcional, independiente, hacía sus cosas solito, ahora ya no puede, necesita ayuda, necesita asistencia, eso también condiciona a malnutrición y nos puede llevar a eso. Hay que tener cuidado con eso. Y si vemos la circunferencia media del brazo, que esté por abajo del 10º percentil. ¿Esto qué es? Bueno, se mide la circunferencia del brazo, se toma la medida y esto pues se compara con unas tallas, con una escala preestablecido que tiene curvas y todo, y se mete en las curvas para ver en qué lugar se ubica. Si esto está por abajo estadísticamente del 10º percentil, eso me da signos de malnutrición, ¿verdad? Y por supuesto, si tenemos un colesterol sérico que esté por arriba de 160, eso me da un riesgo aumentado de muerte súbita y también pues es indicador de malnutrición en el adulto mayor. Bueno, aquí pues tenemos algunos problemas relacionados con la nutrición también, por ejemplo, problemas relacionados con cambios fisiológicos. Ya vemos que el paciente adulto mayor, como lo hemos estado estudiando en el curso desde hace algún tiempo, no tiene el reflejo de sed, eso está disminuido. Hay disminución de secreciones digestivas, que ya lo hablamos en el aparato digestivo y hoy pues lo mencionamos un poquito. Hay una deficiencia en la absorción de los nutrientes, lo hablamos en el digestivo y hoy también un poquito. Y también hablamos del estreñimiento, que lo dijimos hoy y también lo dijimos cuando vimos aparato digestivo. Entonces, este problema, pues es un problema de envejecimiento, ahí estaba, no lo podemos cambiar. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para poder fomentar el cuidado adecuado del paciente? Primero, pues asegurar que tenga un buen soporte de líquidos. Tenga sed o no tenga sed, yo asegurarme que el paciente esté ingiriendo líquidos en una cantidad adecuada. Segundo, que tenga una dieta que sea fácil de digerir, ¿va? No le voy a dar cosas difíciles de digerir cuando yo sé que, por ejemplo, darle carne con un gran gordo y cosas así, pues ya sabemos que eso le va a costar un montón digerir, le va a dar gases, le va a dar incluso hasta diarrea en algunos casos, ¿va? Entonces, eso pues hay que quitarlo, ¿verdad? Alimentación tiene que ser variada y equilibrada, ya vimos más o menos cómo es la pirámide, lo que debe de llevar. También hay que acompañar la ingesta de alimentos ricos en ¿cómo se llama? En calcio y hierro, ¿verdad? Con fruta ácida, ¿verdad? Por ejemplo. También podemos dar suplementos de vitamina, especialmente vitamina B12 de forma parenteral. Hay que aumentar el ejercicio físico, el consumo de frutas y verduras y el aporte de líquidos en general, ¿va? Entonces, este es el primer problema, ¿va? Los cambios propios del envejecimiento. Bueno, por el otro lado, podemos tener que el paciente tenga una dieta, digámoslo así, con hábitos alimenticios inadecuados. Y aquí, ¿qué vamos a observar o qué vamos a ver con él? Pues que su dieta es monótona, es aburrida, que tiene costumbres que están muy arraigadas, o que no tienen el recurso económico para comprar algún otro tipo de cosa,
o por el otro lado que se les dificulta cocinar, ya se volvieron dependientes y no lo pueden hacer solitos, ¿va? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues buscar primero la educación nutricional, explicarle bien qué es bueno comer y qué no, y por el otro lado, pues ver si esta persona requiere de apoyo económico o social, ¿verdad? Y ahí vienen todos ustedes, los de los centros de atención de las personas mayores, ¿verdad? De MAT, para todos los MAT. ¿Por qué? Porque esto es justamente uno de los pilares de este programa, ¿verdad? Dar ese apoyo, no económico y social, pero sí social más bien, pero también el apoyo nutricional a través de que ahí pueden llegar a comer, se les prepara los alimentos de una forma adecuada, etcétera, ¿verdad? Por el otro lado, la anorexia, ¿verdad? O sea, la falta de apetito del adulto mayor, pues puede ser por la pérdida funcional de sus papilas gustativas, como les mencioné, ya no sienten bien los sabores, hay alteraciones del gusto, quieren estar echando más sal a la comida, más azúcar, etcétera. La pérdida de la agudeza visual, ya no ven la comida, entonces si no ven lo que se van a comer, pues eso genera desapetito, ¿ah? No quieren comer porque no sienten la comida, no la ven tampoco, ¿verdad? Por el otro lado pueden estar deprimidos, ¿ah? Desinterés por la comida, y si esto se acompaña de soledad y aislamiento, pues esto pues obviamente pues afecta, ¿verdad? Entonces, en la parte de recomendación, pues aumentar el número de comidas, disminuyendo el volumen, la preparación que sea más atractiva de la comida para los que todavía ven, ¿va? Que lo vean bonito, ¿verdad? Estimular el apetito con su caldito, su zumo ácido, algo que les dé, pues les decía que hay que darle saborecitos, ¿va? Entonces, aquí viene la parte importante de cambiar por otras especies aromáticas, no que, el orégano le gustó el sigo con el orégano, pues no, hombre, hay otras más, ¿va? Entonces puedo usar otro tipo de hierba para que ellos sientan, digamos, diferentes sabores que les permitan a ellos sentir esa estimulación y que la comida no se vuelva monótona, ¿va? También la buena eliminación de la zona de comer, ¿va? O sea, el comedor debe estar bien iluminado para que si ya tienen dificultad visual, pues puedan ver de mejor forma con una buena iluminación, fomentar la relación social y que obviamente no coman solos, ¿va? Bueno, si tenemos masticación deficiente, pues recordemos que esto muchas veces va a ser por falta de piezas dentarias, por la presencia de prótesis que estén mal ajustadas, disminución de fuerza para masticar, rigidez en las articulaciones temporomaxilar, ¿verdad? Y acá pues podemos nosotros modificar la consistencia de la dieta. Y aquí viene la parte esa donde yo lo voy a preparar en papillas o lo voy a preparar en purecitos, pero cada cosa por separado. Ustedes, o sea, no hay que mezclar todas las cosas. Ahí le voy a echar la ensalada, le echo las legumbres, le echo ¿cómo se llama? La carne o la proteína y lo mezclo todo. Eso es desagradable, ¿va? Ustedes, entonces hay que tratar de darles como por separado, ¿va? También se puede dar dieta, puede ser solo triturada, ¿verdad? O una dieta blanda, muy fácil de masticar, suavecita, o puede ser totalmente líquida. Eso va a depender de qué tanto problema pues tenga el paciente. Los pacientes que tienen algún tipo de minusvalía, ¿verdad? Entonces hay disminución de la fuerza de los miembros superiores, temblores en coordinación motora de sus brazos y manos, pues aquí se adaptan los utensilios para comer, ¿va? Entonces, por ejemplo, a los cubiertos se les puede poner algo como esto, que sea grandote, grueso, para que con esto pues puedan tener una mayor facilidad de poder comer y mantener su autonomía. También y se le puede suplementar para comer y se le fomenta el autocuidado, ¿va? Para que él se cuide solo, pero también yo puedo apoyar y aquí viene la asistencia para las necesidades alimenticias. Si yo puedo ayudarlo, si el paciente de verdad lo requiere, yo debería de colaborarle con la nutrición, con la alimentación más bien, no la nutrición, para asistirlo en sus necesidades de alimentación, ¿verdad? Y de ahí vienen los procesos o patologías que tienen secuelas, como las enfermedades cardiovasculares graves, como el accidente cerebrovascular, ¿verdad? La hipertensión arterial, los pacientes que están en obesos extremos, los pacientes diabéticos que ya tienen complicaciones importantes. Entonces, acá, pues, uno ya viene y hace ajustes a la dieta también, disminuyendo la cantidad de grasa, utilizar más aceites de tipo vegetal, como oliva, canola, aumentar el consumo de pez o pescado, ¿verdad? Disminuir el consumo de la sal, tratar de que el paciente se mantenga en un peso ideal o adecuado, ¿verdad? Disminuir el consumo de azúcares sencillos, ¿verdad? Y por supuesto, aumentar el consumo de frutas y verduras
que no sean ricos en azúcar, porque aquí está el otro problema, ¿va? Si yo soy diabético y le estoy dando banano, mango, durazno, banano, pues obviamente esto no va a colaborar a que el paciente pues mejore ¿cómo se llama? La cantidad de azúcares que debe disminuir. Al contrario, va a seguir aumentando porque le estoy dando y le estoy dando cada vez más y más azúcares, ¿no? Bueno, eh, entonces acá está el ejemplo de un plan semanal. Esto no es que así tiene que ser con todos los pacientes. Recordemos que este plan semanal está diseñado para una persona adulto mayor, pero que está sano, ¿no? Entonces aquí van a ver ustedes que hay algunas recomendaciones, pero es solo un plan, ¿va? O sea, hay muchos y la verdad es de que uno no se las debe llevar de todólogo. Si uno tiene la posibilidad de que esto sea evaluado por un nutricionista, en base a las necesidades propias de cada persona adulto mayor, pues esto sería lo ideal, ¿va? Pero si no, pues si yo estoy en la parte de cuidado básico del paciente y soy su todo, ¿va? Su cuidador primario, pues entonces yo tengo que más o menos saber qué le puedo dar a una persona mayor. Por ejemplo, en este caso vamos a tener, digamos, lunes, y aquí si ustedes ven, tenemos como una secuencia de tiempos de comida. Su desayuno, pues una avena con leche descremada, deslactosada idealmente, con rodajas de plátano, o sea, banano puede ser, ¿va? Aquí estos a veces viene el término plátano, no se refiere a plátano como nosotros lo conocemos, sino se refiere al banano. Entonces, leche descremada con avena y banano, más un huevo duro. Ese es un desayuno completo que llena todos los requerimientos nutricionales del paciente. Bueno, a la mitad de la mañana, pues yogur natural con chía, ¿va? Entonces podemos colocarle su yogur con esto. Eh, También en el almuerzo, pues filete de pescado puede ser al horno o a la parrilla, con arroz integral, ensalada de pepino y tomate. Luego una refacción con un panito integral con aguacate. Y su cena, una sopa, crema de calabaza, más su tortilla francesa con espinaca. Esto es una tortilla con queso y espinaca, ¿verdad? Esto pues es suficiente para cumplir las necesidades nutricionales de este día. Luego veamos martes, desayuno, pues tenemos pan integral con queso fresco y papaya en trozos. Aquí va a depender, ¿no? Si el paciente es intolerante al lácteos, yo no le puedo dar queso fresco porque le va a dar diarrea, le va a dar malestar gastrointestinal, se va a embotar, se va a poner así infladón, ¿va? Entonces mejor no. Entonces, si no tiene esa condición, pues entonces yo sí le puedo dar esto, o en lugar de queso fresco, puedo optar por queso cottage o requesón, ¿verdad? En la mañana, pues una manzana, a media mañana, una manzana. Idealmente se recomienda la manzana verde. En el almuerzo, pues puede ser pollo guisado con papa cocida, ensalada de zanahoria, repollo, ¿va? Esto va a depender también mucho de si el paciente es flatulento, ¿va? O sea, tiene tendencia a hacer gases o muchos gases. Entonces el repollo, pues se evalúa si sí o no, ¿va? La refacción, pues un té más una galleta integral, su cena o una sopa nuevamente de verduras, pescado a la plancha, una porción va pequeña, y se puede dar también una rebanada de pan integral, ¿va? Entonces, esto sería menú de día martes. Día miércoles, vamos con licuado de leche descremada de lactosada con avena y fresa, más un huevo revuelto. En la media mañana, pues una mandarina. El almuerzo puede ser lenteja estofada con arroz, más ensalada verde. La refacción, pues yogur natural con granola. Y en la cena puede ser puré de papa, más pechuga de pollo a la plancha, más ensalada de lechuga. Estas opciones, como les vuelvo a repetir, va a variar de paciente a paciente y de presupuesto a presupuesto. O sea, no todo el mundo puede comprar todo este tipo de comida, y alguna comida que es más popular, digamos, que se puede sustituir por algunas otras cosas que no están acá. Jueves, avena con manzana rallada y canela, ¿no? Un huevo tibio. Media mañana una pera. En el almuerzo un filete de carne a la plancha. Vean ustedes que dice magro, o sea, no es un filete que tenga, no es un pedazo de carne con gordo, no es un pedazo de viuda, no es un puyazo, no, es un pedazo de carne, puede ser, ¿cómo se llama esta? Manita de rochoy, puede ser lomito, ¿verdad? Pero es carne magra, sin grasa. Y espagueti integral, ensalada de tomate,
En su refacción, un pan integral con requesón. Y en la cena, nuevamente, sopa más una tortilla de huevo con calabacín, puede ser, ¿va? O sea, esto depende de las costumbres de dieta del paciente, ¿verdad? Pero esto es una buena opción. Viernes, desayuno pan integral con aguacate, licuado de plátano con leche descremada, media de mañana pues un yogur natural, en el almuerzo pues pescado en salsa de tomate, arroz integral, ensalada de pepino, en la refacción pues un tecito más una galleta de avena, en la cena crema de zanahoria, o sea, otra sopita, ¿verdad? Más pollo desmenuzado al vapor. ¿Vale? Esto es prácticamente la dieta de cena, ¿no? Del día viernes. Sábado, desayuno, avena con leche descremada, lactosada nuevamente, rodaja de papaya, huevo revuelto. Hasta a la media mañana puede ser uvas o kiwi. Y en el almuerzo, pollo al horno con papa, ¿verdad? Ensalada de repollo con zanahoria. Y en la refacción puede haber yogur con semilla de linaza. Y en la cena, sopa de verduras más pescado a la plancha con brócoli. Y finalmente el domingo, pues su pan integral con queso fresco, jugo natural de naranja sin azúcar. A media mañana, pues un banano. Almuerzo, carne de res magra guisada, carne guisada, arroz integral, ensalada verde. Su refacción, infusión o tecito, ¿verdad? Tostada integral con aguacate. Y en la cena, puré de huecoiba, más pechuga de pollo a la plancha. Entonces, esto es un ejemplo de dieta de toda una semana. Como les dije aquí, se los puse como ejemplo. No quiere decir de que esto sea así y así debe ser todos los días. Es un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean más o menos y calculen esta verdura, pues estoy por esta, esto por esto, este queso por este. Va a depender del paciente en sí, ¿verdad? Ahora, importante, consideraciones adicionales. El consumo de agua mínimo debe ser de 6 a 8 vasos todo el día. Hay que estar insistiendo en eso. Se pueden intercambiar las frutas y las verduras según la temporada del país, ¿va? Ustedes saben que no siempre hay de todo, pues uno puede cambiar. Si la persona pues tiene problemas de masticación porque le faltan dientecitos, uno puede preparar los purés y las cremas y todo de una forma más fácil, ¿verdad? Eh, Luego también tenemos que hay condiciones médicas, por ejemplo, como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y esto, en que la dieta en este caso pues debe de ajustarse, ¿va? ¿Ajustarse a qué? Pues ajustarse eh, eh, a lo que esté a lo que se esté utilizando con el paciente, ¿verdad? Entonces, recordemos que no podemos darle todo tipo de frutas a un diabético, recordemos que a los hipertensos hay que reducirles el consumo de sodio, por lo tanto debe tener menos sal, los insuficientes renales tienen otras consideraciones dietéticas, etcétera. Entonces, la dieta se va a ajustar según la condición o patología extra que tenga el paciente. Muy bien. Eh, yo creo que ya terminamos. Déjenme ver. Creo que sí. Bueno. Esto que les estoy poniendo acá es el mismo cuadro. Si ustedes quieren capturarlo, o igual, pues yo les mando el PDF y el archivo de video más tardecito, en unos días. Igual aquí está, es lo mismo que estaba ahí día a día que les platiqué. Les hice un cuadrito al final donde se orienta. Esto se le puede entregar al paciente, ¿va? Ustedes, cuando son así de cuidado externo, pues uno puede adaptar ahí a lo que más o menos ya se dio cuenta que consume el paciente, y uno le puede decir, necesito que coma esto y va a ingerir esto de esta forma, y le explica, ¿verdad? Entonces, si esto pues se hace de esa forma, todo bien, no hay ningún problema. El paciente pues si tiene la capacidad de hacerlo o tiene quien lo haga por su casa y le ayude con eso, pues sí, excelente, ya solo se lo entregan y él pues lo va a manejar de la mejor manera posible. No sé, déjenme ver. Ok. Por este lado, sí, por este lado tenemos la posibilidad de tener preguntas. Entonces, si ustedes están o necesitan o tienen dudas de algo, tenemos dos chats abiertos, tenemos perdón, tenemos sí, en Zoom, y tenemos también en YouTube. Entonces, en cualquiera de los chats pueden escribir si tienen alguna pregunta o duda. Yo estoy aquí pendiente para ver si hay alguna pregunta. Entonces, me comentan, estoy aquí esperándoles por si tienen alguna pregunta o duda, algún comentario.
Ok. Bueno, aquí en Zoom no tengo a nadie que tenga preguntas. Jessica Salguero, quería preguntar algo. Ok. Por aquí hay alguien más. Déjenme ver. Aquí preguntan si las vitaminas deben de ser recetadas o se pueden dar ácido fólico de los... Bueno, sí, idealmente pues hay que ver que necesite o no necesite ácido fólico. Realmente pues casi todas las personas sí necesitan vitaminas del complejo B. Vimos que hay carencias de B6, B1 y B12, ¿va? Entonces no es solo ácido fólico, ¿va? Entonces eso es complejo B en general y sí se pueden dar libremente, no necesitan receta médica y sí se les puede dar libremente. Eso es algo, incluso si usted ve todos los suplementos de vitamínicos para adultos mayores, contienen vitaminas de complejo B, sí se puede dar libremente. ¿Y alguien más? Bueno, me parece que no hay más preguntas por acá. A ver. Sí, súper, 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 Yanira. Sí, si se tiene y se puede, pues hay que darlo, o sea, ningún problema. Eso, de hecho, les favorece y no les hace ningún daño. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo quedo a la orden y estamos con este tema el día de hoy. La próxima semana vamos a tener un tema muy interesante. Creo que lo vamos a poder llevar simultáneamente, así como lo estamos haciendo hoy en Zoom y YouTube. Vamos a tener un invitado especial para el tema y espero yo que les sirva mucho para otro tipo de cosas importantes que uno debe considerar en el cuidado de las personas mayores. Entonces, yo los dejo por hoy. Que tengan feliz noche y primero a Dios, pues nos vemos la próxima semana. Descansen.